Castillo. Ayer fue la lectura de sentencia, pero lo que sorprendió fue la actitud del expresidente, ¿no? La manera como reaccionó precisamente a esta sentencia de 11 años de cárcel y 5 meses. Él, así como lo ven, saludó a la cámara, levantó el pulgar, dio una sonrisa para los periodistas cuando se estaba anunciando esta condena. El gesto más llamativo ocurrió al anunciarse su inhabilitación, cuando el exmandatario pues compartió nuevamente una sonrisa visible para las cámaras y los presentes. La reacción de Castillo ha sido interpretada como una señal de desafío frente a la gravedad de la condena y, por supuesto, de los hechos que se le han imputado tras intentar dar un golpe de Estado en este país el 7 de diciembre del año 2022. El exmandatario también recibió una suspensión de 2 años para ejercer cargos públicos en este país. Bueno, en este canal hemos sido muy claros, muy enfáticos con el tema de Pedro Castillo y su intento por romper el orden constitucional en este país. Vamos a recordar las veces que Willax Televisión se ha puesto del lado de la democracia, como tiene que ser. Casi 3 años han pasado del golpe de Estado de Pedro Castillo, donde finalmente el expresidente, ahora encarcelado, purgará su condena por rebelión. Una condena que Willax Televisión venía anticipando desde hace mucho tiempo atrás, con destapes que iniciaron desde su detención cuando pretendía huir a la Embajada de México y que terminó con una orden de 11 años de prisión efectiva. Todo el Perú fue testigo de cómo, con las manos temblando y la voz entrecortada, el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, decretó un gobierno de excepción y convocó una reorganización del Poder Judicial, reafirmando su intención de romper el orden constitucional. Entre diversos destapes periodísticos de este canal, tenemos el audio del, en ese entonces, ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien revela cómo se originó este golpe de Estado y qué ministros habrían contribuido con ello. Yo estuve el 7 de diciembre porque me llamó el general Bobbio, porque quería saber algunos aspectos que yo como ministro de Estado había tenido con él. O sea, ¿usted quién lo invita? ¿El propio ministro Bobbio? El propio ministro. En donde varios personajes apuntaban al exministro Gustavo Bobbio. Bueno, el general Chávez Cresta ha estado en el despacho, en la oficina del ministro. ¿Del ministro Bobbio? Del ministro Bobbio. Él ha estado allí. Ha estado el general Chávez Cresta, el general Ojeda, el general Romero Bombas. El general Bobbio le pide al general Canales que haga las resoluciones. Este último comentó quiénes estuvieron junto a él durante el mensaje a la nación del golpista. Estaba Betsy Chávez, estaba Aníbal Torres. Con ello, también se destapó las cámaras de seguridad donde la otra sentenciada y convenientemente asilada, Betsy Chávez Chino, planeaba y armaba lo que sería el mensaje a la nación que terminaría en el golpe de Estado más efímero de la historia. Fueron datos claves donde Willax Televisión contribuyó para que los peruanos sepan la verdad y defender, como siempre, la democracia, porque cuando la verdad se investiga, se persigue y se expone, no hay poder que lo detenga. Bueno, y qué importante es el periodismo en ese sentido. Hoy tenemos orden constitucional en nuestro país, hoy seguimos en una democracia. Afortunadamente los intentos de este señor y la gente que lo acompañó en ese momento no se concretaron, ¿no? Aunque ellos querían totalmente lo contrario, y es algo que no debemos olvidar jamás, porque la realidad que hoy tenemos, aunque imperfecta y con muchos problemas por temas de violencia, es finalmente un país todavía vivible. Bueno, vamos a hablar ahora de las otras personas que también han sido sentenciadas con Pedro Castillo. Él ha recibido 11 años 5 meses, Betsy Chávez también, pero también Aníbal Torres y Willy Huerta, aunque en una versión de condena suspendida.
se le atribuyó que a las 21:49 del día 6 de diciembre de 2022 se reunió con sus coacusados Torres Vázquez y Chávez Chino en el despacho presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación. Siempre lo negaron, pero el Poder Judicial los halló culpables. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a los exministros castillistas a 11 y 6 años de prisión, respectivamente, por ser partícipes de la redacción de la carta que anunció el autogolpe del pasado 7 de diciembre del 2022. En la lectura de la sentencia, la magistrada Norma Carvajal indicó que la pericia realizada a una computadora de Palacio de Gobierno fue clave para corroborar la participación de Torres y Chávez en la ejecución del golpe, del cual se obtuvo una copia espejo que luego del examen pericial a través de un software se halló el registro de apertura mensaje DOC. Este registro llamado mensaje DOC fue creado en un dispositivo de almacenamiento externo USB. Se tiene en cuenta la fecha y hora de creación, nos encontramos frente a un indicio de ubicuidad que permite vincular a los citados acusados con la creación del referido archivo mensaje DOC. En el desglose de las imputaciones y hechos comprobados, se concluyó que Betsy Chávez siempre tuvo conocimiento del anuncio de Pedro Castillo. Lo que es más, la magistrada dio cuenta de toda la coordinación que realizó la presidenta del Consejo de Ministros con un equipo de TV Perú para la transmisión del mensaje golpista. Siendo en esos momentos que los coacusados Castillo Terrones y Chávez Chino revelaron al personal de TV Perú que se iba a anunciar un mensaje a la nación. En relación a ello, se acreditó que la acusada Chávez Chino, como presidenta de la PCM y segunda en orden jerárquico en el Poder Ejecutivo, luego del presidente de la República, tenía conocimiento respecto a lo que acontecería minutos después. Más aún porque fue su persona quien previamente tuvo una participación activa en la coordinación de la convocatoria de periodistas, como se ha notado. Sin embargo, al momento de hacer la lectura final del adelanto de la sentencia, se determinó que Aníbal Torres Vázquez tendría prisión suspendida hasta que se rectifique la condena en una segunda instancia. Caso similar sucedió con el exministro del Interior Willy Huerta, a quien el Poder Judicial también halló culpable, pero se le ordenó una comparecencia con restricciones. En cuanto al general Manuel Lozada, el comandante Justo Venero y el teniente Eder Infazón, ellos también fueron absueltos de todo cargo. En tanto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema acordó una reparación civil solidaria entre el golpista Castillo y sus exministros por una suma de 12 millones de soles. Bueno, vamos a hablar sobre relaciones diplomáticas. Betsy Chávez sigue asilada en la Embajada de México. Para hablar de todo ello y más, estamos con Javier González Olaichea. Él ha sido ministro de Relaciones Exteriores. Canciller, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy Buenos bien, días. Bueno, usted ya se había pronunciado sobre el asilo de Betsy Chávez en la Embajada de México, solo que ahora la situación tiene un componente adicional. Ya hay una condena. ¿Cómo cambia este escenario que ya se había planteado tras el asilo con la condena ahora? Demuestra la condena que la señora Chávez es una política nefanda. Esto quiere decir que en todas sus manifestaciones como política y siendo presidente del Consejo de Ministros, cuando Castillo, lo hemos visto en la televisión, intenta el golpe de Estado, es coautora intelectual con el recordado señor Vázquez, se llama, ¿no? Aníbal Torres. Aníbal Torres. Bueno, que la condena no solamente tiene fundamento y sustento, sino que en adición a mí me parece generosa. Porque una cosa es intentar romper el orden constitucional, que significa, entre otras cosas, establecer, en el mejor de los casos, un gobierno que convoque a elecciones, o no, se puede quedar 5 años, y entonces conculca tu libertad, la libertad de quienes nos están escuchando, y conculca
todos los derechos y las garantías que nos otorgan a las personas libres la Constitución. ¿Hay algo más grave que eso? Yo le hubiera 30 años. Ahora, la inhabilitación también es bastante cuestionable, ¿no? ¿Cuestionable en qué sentido? Porque la inhabilitación que le han dado es de 2 años. Hay quienes señalan de que quien traiciona la Constitución debería ser inhabilitado de por vida. Traiciona. Primero, traiciona el juramento. Claro. Porque cuando uno asume, quienes somos creyentes lo hacemos por Dios y por la patria. Otros lo hacen por la plata. Recordemos, ¿correcto? A un congresista que se le ocurrió decir que juramentaba por la plata. Pero traiciona el voto popular. O sea, la esperanza de la ciudadanía que necesita mejoras y que urge por reformas que le acorten las brechas sociales y las aumenten las oportunidades. Ahora, canciller... Entonces, una inhabilitación de 2 años es, disculpen los señores magistrados, una tomadura de pelo. Es inaceptable, porque querría decir que en 2 años podría postular. Claro. Recordemos el caso de un gobernador de Puno, me parece, o de Cusco, que estando sentenciado, me parece, pero sí con orden de captura por la autoridad judicial, fue candidato, fue electo, y ni bien fue electo, bueno, le perdonaron todos sus pecados y asumió la gobernación. Pero ahora ya hay una condena firme y se vienen más. Parece que dentro de las investigaciones podrían iniciarse también otras. Pero quería ahondar más en el tema de Betsy Chávez porque, claro, lo que se ha señalado, ella ha señalado como argumento para lograr que la Embajada de México la acoja, este asilo, es que ella era una perseguida política. Entonces, quiere decir que, según lo que usted me comenta, lo que se demuestra con esta condena deja por el suelo esta narrativa de persecución política y estamos entonces frente a un escenario de una persona que está evadiendo la justicia. Esta es una serie Netflix con varios capítulos. El más importante es cuando México, en un continuo, desde el presidente López Obrador hasta la señora Sheinbaum, desconoce el golpe de Estado del año 22, llama al señor Castillo presidente legítimo del Perú y a la señora presidenta constitucional de la República, que asume por sucesión constitucional usurpadora. Y después hay otros capítulos muy desagradables que no hay que recordar por razones de tiempo. Entonces, cuando México le otorga el asilo diplomático, viola claramente el primer párrafo del artículo 3 de la Convención de Caracas, que dice que toda persona procesada o inculpada, aquí lo tengo, que lo que podría leer textualmente, por tribunales competentes, Betsy Chávez, no puede concederse el asilo. ¿Y qué quiere decir ilícito? Que es ilegal. Entonces, si bien el artículo 2 dice el Estado asilante califica el asilo y lo otorga y no debe dar cuenta de por qué lo otorga, claro, a raíz de lo sucedido con Mayra Torre, asilado en la Embajada de Colombia, la residencia de la Embajada de Colombia en Lima, y que el Perú le niega el asilo, se introdujo, y que Colombia nos lleva ante la Corte Internacional de Justicia y nos gana, se introdujo una modificación de la previa Convención de La Habana y llegamos a la Convención de Caracas y ponen el párrafo primero del artículo 3 que estoy mencionando, en adición a que incumplen el párrafo 11, el artículo 11, que es que hay que dar un plazo razonable para que, no habiendo peligro de vida, la señora no tenía peligro de vida. Tal es así, y no era una perseguida política, tal es así, que el Tribunal Constitucional, lo que no sucede en una dictadura, ordena su libertad, ¿correcto? Estando en prisión libertiva. Preventiva. Dije divertida, ¿no? Pero no, nada divertida, preventiva. En todo caso, eso, más
la condena demuestra, en adición a la violación permanente de algunos tratados internacionales por parte de México, en este caso el párrafo tercero del artículo segundo de la Convención de Caracas, que no solamente el Perú tenía la razón, tiene la razón, sino que no hay perseguidos políticos en el país. Si hubiera perseguidos políticos, si fuéramos Venezuela, todos los poderes están concentrados en una sola mano. Entonces el Tribunal Constitucional hubiera respuesto al Maduro peruano. Aquí no hay Maduro peruano. O sea, con esta condena es una prueba más de que Betsy Chávez no es una perseguida política. Contundente, inapelable. Pero México entonces está manteniendo a una prófuga de la justicia. Bueno, no solamente está manteniendo una prófuga de la justicia, recordemos que tiene a la señora de Castillo, que no ha sido imputada por nada. La tiene allí con su menor hijo en calidad de asilada política. A la señora Castillo jamás se le imputó nada. Nunca, ni antes del gobierno, ni durante las pocas horas que fue apresado en flagrancia el señor Castillo, ni después. La señora puede perfectamente regresar a su hogar, visitar a su esposo y ejercer todas sus libertades políticas. Entonces, ¿qué ha hecho México? Lo que toda la vida ha hecho. Desgraciadamente, y es duro decirlo, con un país con cuyo pueblo tenemos una hermandad histórica, pero con cuyo gobierno, a partir especialmente de López Obrador, que interpreta a su antojo los tratados internacionales. Los distorsionan finalmente, pero... Los distorsiona y los viola. Claro. Porque en el caso peruano, cuando nos imponen a los peruanos la visa, siendo México, Colombia, Chile y Ecuador parte de la Alianza del Pacífico, que es un tratado internacional, está violando los principios del tratado de la Alianza del Pacífico, que es un tratado vinculante que establece la libertad de las personas, de los bienes y de servicios. Entonces, si los peruanos formamos parte de la Alianza del Pacífico y ahora tenemos que ir a pedir visa a la Embajada de Estados Unidos, está violando el Tratado Internacional. Sin embargo, pretende México, y esto hay que decirlo, una vez ya lanzado el proceso de selección del nuevo secretario general de las Naciones Unidas, que le correspondería por tradición a América Latina, por regiones, después de don Javier Pérez de Cuéllar, pretende, porque ha lanzado públicamente a una exfuncionaria, concretamente a quien fue la canciller del señor López Obrador, la señora Bárcena, cuando las Naciones Unidas se funda en la Carta de San Francisco. ¿Y qué dice la Carta de San Francisco? Que hay que cumplir con... Ahora, canciller, es incoherente. Hasta este punto, todo lo que ha venido sucediendo, no... ¿Me alcanzan el café, por favor, que ando por ahí? Yo le agradezco haber venido temprano, yo sé que yo no es un necesito esfuerzo. café, no tomo café, pero sí, muy bien. Si me lo alcanzan... Está bien, por favor, alcánzale una tacita de café. No me levanto. Pero, canciller, lo que no se termina de entender es por qué frente a estas permanentes violaciones, ¿no?, por parte de México, todavía esta situación parece estar en statu quo. No está en statu quo. ¿Cuál es la situación? En franco deterioro. ¿Quién tendría que poner orden, llamar la atención? Estamos con el caso Betsy Chávez. Cuando hay dos países soberanos y el Perú rompe con fundamento las relaciones diplomáticas con México, nadie espera, porque no existe, un sheriff internacional que diga restablezcanse en las relaciones diplomáticas. Lo que va a tener que suceder, porque así es el tiempo, los tempus políticos son cíclicos. O en algún momento la señora Presidente de México se va distanciando de su padrino político, el señor presidente López Obrador, que yo estaba, cuando canciller, muy persuadido a que por su condición de científica, porque es una connotada científica, o una persona racionalista, dijera, esto es el desconocimiento
porque yo me Pero sentaría con la señora presidenta. la ideología pudo más. La ideología pudo todo, no pudo más. Y la herencia política, o sea, el formar parte de esta suerte de grupo político del Morena, partido que hace 30 años fue fundado por López Obrador cuando era gobernador de la ciudad de Buenos Aires, y yo vivía en Buenos Aires en funciones como representante de un organismo de Naciones Unidas, también en Cuba y Haití, de forma concurrente, no llega a zafarse de... Claro, pero entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, no ha leído a Maquiavelo, para decirlo con toda claridad. El príncipe. Al príncipe Maquiavelo. ¿Cuáles son las herramientas legales? ¿Qué herramientas diplomáticas? No sé, ¿qué puede hacer el Perú ¿Para qué? frente a esta Yo te situación? preguntaría, ¿para qué? Tenemos a Betsy Chávez, ¿no? ¿Para qué? Que no sabemos a estas alturas A ver, ¿qué si nos está conviene? o no está. Hay un pedido Seamos de prácticos. salvoconducto en Alvira, curso, seamos ¿o no? prácticos. ¿Cuánto nos cuesta tener a la señora Chávez en la cárcel? Más Hoy- de $10.000 mensuales. Ok, hoy es alimentada por México. Y se va a tener que pasar su tiempo viendo Netflix, si tiene canal de televisión, y puede durar, porque el salvoconducto, yo presumo que no se le va a otorgar No debería. bajo ningún punto de vista, porque sería hasta contradictorio. Y esto es primera vez que lo digo, primicia para ti, Albina, en tu canal y ante la audiencia. Si el gobierno, por el hecho de que de buenas a primeras, pero bien cocinado lo tenían, el gobierno de México le otorga el salvoconducto a la señora Betsy Chávez, coactora evidente, lo hemos visto en las imágenes, poco menos que, Claro. Productora. productora y arreglándole Biólogo. la corbata al Ajá. señor Castillo. Si el gobierno de Kerí decide. Si el gobierno de México toma decisión, el Perú no debería otorgarle el salvoconducto. Yo, como canciller de la República, no se lo otorgaría nunca, y se podría quedar como el señor Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, que más aburrido no puede ser, estar encerrado en Londres, teniendo tantas cosas en la calle, y no habiendo representación diplomática real, funcionario diplomático real, porque se han roto las relaciones en la embajada, pues va a estar poco acompañada, por así decirlo. Eso era justamente lo que le quería Entonces, preguntar, porque ustedes conocen cuál es el funcionamiento, ¿no? De acuerdo a su experiencia, lo que usted conoce. ¿Cómo sería en estos momentos o cómo es la vida de Betsy Chávez el día a día? Vivir, prendida en la televisión, haciendo llamadas, si tiene uso de celular. Pero no hay mayor representación mexicana en esta No hay embajada. ninguna. Claro. O sea, hay lo básico. Ahora, el paso siguiente, que es la práctica usual, es que cuando dos países rompen relaciones, el caso cuando Venezuela rompe relaciones con el Perú, a raíz de que calificamos todo lo que tuvimos que calificar en la conferencia en la OEA, cuando habló el canciller peruano, y digo, habló el Perú, yo hablé en nombre del Perú, estaba mandatado para hablar por el Perú. El presidente de la República y el canciller de la República hablan a nombre del Perú, nadie más. ¿Ok? De acuerdo al sistema normativo. Rompe relaciones con nosotros, entonces uno busca la tercería de un país amigo que se haga cargo de los asuntos consulares básicos humanitarios y de la custodia de los bienes, entiéndase cuentas, entiéndase documentación de base, los registros de los que pudiera tener el Perú en México, de los que tiene el Perú en México. Claro. Pero en este caso, rompiendo relaciones Venezuela con Perú, Venezuela tenía que dar la aceptación de que fuera Brasil. Y en reciprocidad, nosotros no teníamos que dar aceptación, no teníamos que decir que sí, sino en reciprocidad, Brasil
se ocupa de los asuntos humanitarios y básicamente consulares de Venezuela en el Perú. De igual circunstancia, ahora debe suceder en las próximas semanas que con México. Con México, y yo he sugerido públicamente que sea Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Primero porque Costa Rica es un país de larga, comprobada, legítima y feliz práctica democrática. Ajá. Ahí no hay dudas. Costa Rica fue el primer país de América Latina que suprimió al ejército, lo cual no quiero decir que hay que suprimirlo, pero Costa Rica, un país pequeño, hermoso, con un gran sentido del deber y de la cultura cívica y sobre todo de una gran diplomacia. Ahora, ¿y esta asistencia a qué punto llega, por ejemplo? ¿Qué asistencia? Si usted dice que ha pedido que... No, yo no he pedido, yo lo sugiere. que he sugerido vía la televisión, yo no pido nada, yo no estoy en calidad de pedir nada. Yo lo sé, pero... Yo no soy más que un ciudadano. Yo lo sé, pero en la práctica, ¿cómo se da esta... En la práctica sería que en este caso México le solicite a un país, que podría ser Costa Rica, que tiene buena relación con ambos y tiene embajadas permanentes en ambos países, en Ciudad de México y en Lima, que se haga cargo de los intereses humanitarios y consulares básicos de Betsy Chávez. No. De los mexicanos en el Perú. Yo lo sé, pero mexicanos, y entonces del Perú... ¿Quién se hace cargo de...? El Perú debe aceptar, y se acepta en reciprocidad. México tiene el derecho a que la Embajada de Costa Rica en Lima se haga cargo y a su vez viceversa. Y entonces, es mejor que sea un país no vecino. Sí, en eso sí estamos completamente de acuerdo. Eso es también es un producto de la experiencia, me hace pensar que es mejor que no sea un país vecino, porque con el país vecino podemos estar de grandes amores, pero alguna circunstancia, en razón de esa vecindad, puede generar una discordia. Ahora se nos viene una discordia, ya se nos ha venido con las declaraciones del finalista Katz en las elecciones chilenas, con la declaración que ha hecho. Entonces, mejor con los vecinos mantengamos la paz, las relaciones diplomáticas más fluidas, más constructivas y mejores. Recordando que los países no tienen amigos y no tienen... No tan cerca que te quemes ni tan lejos que te enfríes. Esa es una frase muy popular de la Revolución Mexicana que se refería a los Estados Unidos. Ahora... México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Claro que sí, usted lo sabe mejor que nadie, pero... bueno, entonces la estrategia... Mejor que nadie tampoco, hay gente que sabe mucho más. Bueno, entonces usted plantea que la estrategia tendría que seguir en la dinámica de no hacer nada con Betsy Chávez. No se le otorga el salvoconducto y... ¿Sabes? Porque en adición, nada nos obliga. Yo que he estudiado varias veces y conforme he ido madurando he entendido mejor la Convención de Caracas, o llamado también la Convención sobre el Derecho de Asilo del año 54, que fue rehecha a raíz de lo que comentaba de Aya de la Torre, del incidente con Aya de la Torre. Incidente es una manera genérica, ¿no?, de decirlo. Cuando el Perú no le otorgó el asilo a Aya de la Torre, que debió otorgárselo en un momento, pero las pasiones políticas dominaban. En esta oportunidad, a diferencia, por ejemplo, cuando volví a estudiar en previsión de que podía ser entrevistado, en fin, lo que ahora sucedió en México, pero a profusión. Y encontré, a diferencia de la vez anterior, cuando produje un informe preliminar y lo alcancé, trabajé todo el lunes en la noche,
del día del asilo y lo solté a la opinión pública, bueno, la opinión pública, a los medios, a gente amiga, ministra de difusión, el día martes, encontré lo que no había encontrado antes. El asilo debe ser otorgado, si procede, cuando la vida y la integridad física, dicho en otras maneras, corre peligro. Pero una vez asilada la señora Chávez comiendo enchiladas y tomando tequila posiblemente la embajada, ¿cuál es el peligro que corre? Entonces, la Convención de Caracas no fija plazo. Podría seguir. Entonces, mi sugerencia, mi posición, que no tiene por qué nadie seguirla, dicho sea de paso, es la de Javier González Orechá y punto, es que todo continúe como tal. Continúe. Pero, canciller, pero escúcheme. ¿Cuál es el problema? El problema también es que no estamos solos en el mundo. Usted hablaba de los vecinos. Sí. ¿Cómo cree que, o cuál cree que pueda ser la lectura de los demás países frente a esta tensión diplomática? Depende, pues, porque justamente como se ha hecho uso y abuso, y de ahí la razón por la cual el señor canciller de Cela está viajando a la OEA, me parece, la próxima semana. O sea, eso, uso y abuso del derecho internacional y del derecho a asilo. Porque ahora el derecho a asilo se ha constituido en un instrumento de impunidad. Correcto. Entonces, claro, hay que ir, lo que decíamos cuando era canciller de la República, hay que ir a los fundamentos del Tratado de Bogotá, con el cual se funda el sistema hemisférico, porque en los últimos 20, 25 años se ha ideologizado. Entonces, para no afectar y que nadie se sienta aludido de nuestros 5 vecinos, y no señalar a ninguno, con los cuales tenemos más de 7.000 y pico de kilómetros de fronteras porosas, casi una coladera. Esto lo menciono en alusión a lo que ha dicho el señor Katz, candidato finalista de Chile. Si tú dices una cosa, ¿cómo va a responder un país cuyo presidente tiene una tendencia? Vamos a poner 2 ejemplos con nombre propio. ¿Qué va a responder el señor Noboa, que preside un gobierno de derecha? ¿Y qué va a opinar el señor Lula, que es un señor presidente que se ha ido centrando en su segundo mandato? Claro. No sé si convencido. No, son las horas de reflexión probablemente. Son las horas, así como tuvimos a la 1, a las 2, posiblemente tengamos al final de cuentas un señor presidente Lula 1 y un señor presidente Lula 2, pero claramente no beben de la misma fuente ideológica que el señor Noboa. Estamos hablando de vecinos, que el señor Petro, en cuya persona los Estados Unidos ha calificado de jefe de una banda narcoterrorista, por así decirlo, el término exacto no lo exacto, no lo recuerdo bien, y él mismo, lo cual es la antesala, la última, de acuerdo a las prácticas americanas, a ser extirpado del poder por fuerzas de élite. Quiere decir americanas. Entonces que todo debería quedarse así y que bueno, que haya todo una... No, todo no. Que haya, pero No, hay una... Todo lo respectivo, en mi opinión... A México. A México podría mejorar. Nosotros tuvimos, siendo canciller, un gesto de enorme generosidad por parte de la señora presidenta Boluarte. Le escribió una carta firmada como presidenta de la República, pero entregada a la mano, en donde la invitaba, ya habiendo sucedido lo anterior y todas las mañaneras del señor López Obrador, que tenía también un poco cansado a la prensa, y le estaba como obsesivo. Todas las mañanas hablaba de Castillo. Todas las mañanas hablaba de Castillo, del señor Castillo, del golpista Castillo.
le extendió una carta de lo más cordial. Dina Boluarte la escribió. ¿Qué decía la...? La carta en términos generales la invitaba, primero la felicitaba por su elección, en segundo lugar le invitaba a superar, no recuerdo si le llamó impasse o las diferencias entre los Méxicos históricos, porque México es un país maravilloso, es un pueblo maravilloso, va a decir, con una hermandad, somos 2 de las 6 grandes civilizaciones del mundo, ¿correcto? Y muy similares en muchas cosas. Y le invitaba a que superáramos con su presidencia no recuerdo si le llamamos malentendidos o inconvenientes o problemas. ¿Cuál fue la respuesta de México? No invitó. No la invitaron. A traspaso oficial, lo cual superaba, aumentaba, se producía una suerte de presidencia que ejercía la cacofonía, que es la falta de percepción de la realidad. Un país te está diciendo, afectado el Perú, porque aquí el agredido del Perú había un golpe de Estado, se había producido un golpe de Estado, ¿correcto? Nadie lo puede negar. Se les tiende, o sea, la señora Boluarte, la señora Presidenta Constitucional Boluarte, les tiende la segunda mejilla y ni siquiera recibe un segundo bofetazo, la ignora. No, sí, claro. Y el Perú no es invitado oficialmente a asistir a la transmisión. Entonces tú me preguntas, ¿qué podemos hacer? Lo único que esperar es desearle lo mejor a la presidencia. Un cambio de gobierno. Por supuesto, porque son ciclos. La mejor presidencia a la señora Sheinbaum, porque lo que nos interesa es que superen los problemas que padecen como ninguno en América Latina. A ver, los cárteles, la extrema pobreza, la inmensa corrupción, no lo digo yo, leamos a Krause, los propios mexicanos califican a la Procuraduría General de México como una coladera en la práctica. Bueno. Sus problemas, y entonces que, los mexicanos aprendan, que practiquen el voto informado, algo tan necesario para nuestras próximas elecciones. Estamos nosotros en el proceso y ojalá que tengamos un gobierno en México que entienda que la razón objetiva debe priorizar las relaciones internacionales y no la ideologización y la tergiversación de los hechos, porque aquí no se produjo una usurpación de poder, sino una sucesión constitucional. Le agradezco muchísimo. Gracias. El canciller Javier González Olaichea ha estado con nosotros. Vamos a seguir hablando seguramente sobre la situación de Betsy Chávez, pero ahora nos vamos. Gracias a usted. Elige bien, ya está lista Perla. Gracias, Albina. Vamos a hablar de elecciones y claro, vamos a hablar también de Betsy Chávez, de Pedro Castillo, porque ya hay un candidato que señala que de llegar a la presidencia, lo primero que va a hacer es indultarlos a ambos. Estamos hablando de Ronald Atencio, precandidato por la Alianza Venceremos y además abogado de Guillermo Bermejo. Indulto a nuestros presos políticos. Así como ayer fue a Dudiri, Gregorio Santos e incluso nuestro compañero Guillermo Bermejo Rojas, hoy se sigue perpetuando nefastas sentencias en contra de los luchadores sociales como Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Nosotros aplicaremos las reglas del indulto para todos los presos políticos que tiene nuestro país, sean o no sean personajes de connotación nacional, porque el pueblo también ha sido sentenciado injustamente por participar en marchas o en protestas a favor de los intereses de todos los peruanos. Indultaremos a todos.
7 de la mañana con 58 minutos. Este domingo 30 de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones primarias en algunos partidos políticos con miras a poder establecer sus candidatos presidenciales y candidatos también al Congreso de la República. Será la primera fecha. Ese día, el APRA y Renovación Popular votarán bajo la modalidad de voto directo de los afiliados, mientras que otras 37 organizaciones políticas van a elegir a sus delegados ese día como parte del proceso interno que va a culminar con la elección de candidaturas, pero el 7 de diciembre, ¿no? Son dos fechas claves entonces. Para esta primera jornada, la OMPE habilitó 14 oficinas descentralizadas, 578 mesas y 373 locales de votación para atender a 82.819 afiliados que están aptos para sufragar o en estas agrupaciones que han decidido ir por la modalidad de voto directo. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un anuncio importante. Dice que va a aplicar la inteligencia artificial en las siguientes elecciones. ¿De qué forma? ¿Cómo lo va a hacer? Se lo voy a contar a continuación. Ha sido el miembro del Pleno del Jurado, Willy Ramírez, quien ha explicado esta propuesta. Ramírez ha indicado que ya le han incorporado a toda la legislación, doctrina y jurisprudencia para que brinde una solución o posible respuesta. Sin embargo, indicó que finalmente, hay una decisión que todavía tiene que tomarse. Ha precisado que es una herramienta, la inteligencia artificial, que no va a sustituir en absoluto la capacidad de los funcionarios, ¿no?, de los personeros, muchísimo menos al juez electoral. Ha recalcado que la herramienta va a ayudar simplemente en la revisión y en la clasificación de la documentación de las siguientes elecciones. Y otra cosa que está por verse, a las 8 de la mañana en punto, le cuento, el Jurado Nacional de Elecciones va a determinar si se va a utilizar o no el voto digital en las elecciones generales. Está en este momento la autoridad electoral realizando una evaluación exhaustiva de este sistema del voto digital desarrollado por la OMPE, cuyos resultados se van a conocer el próximo 19 de diciembre. Ese día vamos a saber si se van a implementar o no en las elecciones generales. Será determinante, ¿no?, para decidir finalmente si esta modalidad de voto va a aplicarse en abril del 2026. El titular del Jurado Nacional de Elecciones resaltó que la auditoría que lleva a cabo su institución evalúa el sistema de voto digital de la OMPE en 5 aspectos claves: arquitectura, tecnología, desarrollo, ciberseguridad, por supuesto todo lo que tiene que ver con el marco legal y algo pues importantísimo, la conectividad, ¿no? ¿Dónde se podría aplicar este voto digital? En todo el Perú, un poco complicado, ¿no? Justamente por el tema de conexión a Internet. Albina Ruiz tiene más información. Esto fue Elige Bien. Rutas de Lima deja de operar este 2 de diciembre. ¿Qué ha dicho la Municipalidad de Lima? ¿Cómo van a hacer para el mantenimiento de las vías? En adelante, vean. Vamos a cubrir con los servicios que sean necesarios, ¿no? No solamente en las vías del sur, sino también en las otras vías, porque lo que entendemos es que Rutas de Lima, y vuelvo a decirlo, unilateralmente estaría abandonando sus obligaciones de acuerdo a lo que establece el contrato. Pondrán el pecho ante el abandono de Rutas de Lima. La guerra entre el consorcio vial y la comuna capitalina podría llegar a su fin este 2 de diciembre. Desde la municipalidad han advertido que la empresa dejará de operar el proyecto Vías Nuevas de Lima, el que abarca 85 kilómetros de infraestructura en los tramos de la Panamericana Norte y Sur, debido a la imposibilidad de cobrar peajes en las vías concesionadas. Esto afectaría también a los servicios de limpieza, seguridad, apoyo vial y el uso de ambulancias ante un eventual accidente, por lo que el alcalde Renzo Reyardo aseguró que desde la municipalidad están comprometidos en asumir la responsabilidad.
Estamos preparados, sí. Estamos trabajando 24/7 con todos los equipos, como lo dije también en el discurso, con todas nuestras gerencias, para poder brindar un servicio adecuado, eficiente, que esté al alcance de las expectativas de la población que circula por nuestras vías, a partir del momento que Rutas de Lima unilateralmente decida retirarse. Eso no implica que no hagamos las acciones legales que correspondan. Esta situación también fue expuesta ante las diversas instituciones del Estado, a través de un oficio enviado a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República. El día de ayer he firmado varios oficios dirigidos a las más altas autoridades del Estado para que sepan y tomen conocimiento de esta medida que aparentemente Rutas de Lima va a adoptar, en teoría, lo digo todavía en condicional, el 2 de diciembre. De ocurrir, Reyardo aseguró que tomará las acciones legales que se requieran. Además, el alcalde de Lima también se defendió ante el pedido de vacancia que se presentó en contra de 21 regidores de Renovación Popular, donde estaba incluido. Que no podemos perder tiempo en recursos absolutamente antijurídicos, absolutamente desproporcionados, con ganas, yo creo, de entorpecer la labor que venimos haciendo como autoridades, ¿no? El burgomaestre fue parte del inicio de los trabajos de mejoramiento de diversas calles en Barranco, asegurando que nadie lo moverá del cargo hasta el término de su mandato. Bueno, además de esto, la Municipalidad de Lima ha anunciado medidas importantes ahora que ya empezó la campaña navideña y sobre todo en Mesa Redonda. La municipalidad dice que va a aplicar el cierre total de Mesa Redonda si es que el aforo alcanza el máximo permitido, que es 38.859 personas durante esta campaña por Navidad. El control se va a realizar mediante 19 cámaras con inteligencia artificial que activarán una alerta roja al llegar al 90% del aforo. Si se supera el límite, los accesos serán cerrados de inmediato. Además, se enviarán mensajes a las personas en la zona para alertar sobre situaciones de riesgo por aglomeración. Una medida importante, entonces, que toma la Municipalidad de Lima para que no se gestione ningún tipo de caos, ¿no? Estas fechas generalmente son muy, muy complicadas. Bueno, vamos a hablar del Congreso de la República por este proyecto de ley que ha generado mucha polémica, ¿no? Este proyecto de ley que exige a los influencers tener título profesional si quieren difundir información. El congresista Wilson Soto es el autor de este proyecto de ley del Partido Acción Popular. Propone que la actividad de los creadores de contenido digital, estamos refiriéndonos a influencers, streamers y líderes de opinión, estén en un registro nacional y que además hayan algunos requisitos profesionales cuando difundan información sobre salud, educación, seguridad o patrimonio. La iniciativa busca combatir, dice el congresista, la desinformación en las plataformas digitales y evitar que los usuarios resulten perjudicados por contenido no verificado. A ver, está conmigo el autor de este proyecto de ley, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, y le vamos a preguntar, congresista, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al Día con Willax. Buenos días, Perla, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes de Willax. Lo han criticado un montón por este proyecto de ley. Sí, pero ¿qué pasa? A ver, este proyecto de ley es una iniciativa, no es una ley. Y toda iniciativa legislativa es discutible, debatible, se puede mejorar, pero yo quiero centrarme en el artículo 1, ¿cuál es el objeto de la ley, no? Dice, la presente ley tiene por objeto regular la actividad de los creadores de contenido digital y establecer los derechos, las obligaciones, especialmente en la difusión de materias vinculadas a la salud física, mental, educación, seguridad y patrimonio. En el artículo 2 dice, ¿cuál es la finalidad de la ley?
La finalidad de la ley es evitar la desinformación en asuntos científicos y técnicos para asegurar la calidad y idoneidad de la información que se brinda en los medios digitales y evitar la manipulación emocional y desinformación que podría afectar a la salud, educación, seguridad o patrimonio. Y muchas veces hemos visto, hace poco en un medio de comunicación, por ejemplo, denunciaron a un TikToker que estaba captando gente y efectivamente ellos invirtieron y perdieron todo ese dinero. Entonces, una otra forma, yo sé que estos temas son nuevos. No es un tema de que yo como congresista de la República quiero silenciar, no. Todo el mundo aquí, Perla, en el Perú, todos tenemos el derecho de opinar, todos. Podemos opinar todos, pero por eso, opinar e informar es totalmente distinto. Entonces, a ver si le entiendo. Es para estos 4 puntos específicos, ¿no? Salud, ¿qué más me dijo? Educación, patrimonio, perdón. Seguridad Salud, y patrimonio. Educación, seguridad o patrimonio. Es para estos 3 puntos. Correcto. No es que todos los influencers y todos necesitan si alguien tener un quiere título hablar de para hablar. entretenimiento, va a poder hablar. Si alguien quiere hablar de política, va a poder hablar. Si alguien quiere hablar de humor, va a poder hablar. O sea, no es eso. O sea, lo que pasa un poco, a veces lo malinformamos o especulamos algo que no está en el proyecto de ley. Sería importante que lo lean el proyecto de ley. Ya, pero digamos, la necesidad de hacer esta precisión, ¿a qué responde? Porque cuando hay una plataforma digital, porque está dirigido a los programas digitales, ¿no? Pueden invitar a algún especialista, pueden invitar a un doctor, pueden invitar a un abogado y ser ellos los que informen sobre estos puntos que usted menciona en su proyecto de ley: salud, educación, seguridad o patrimonio. Claro, ¿Por qué necesariamente exigirle al comunicador que tenga este título, no? Pero lo que pasa, a ver, uno haces en un streamer en plataforma sin que seas médico y hables de salud. No me parece bien, porque como tienes miles de seguidores, obviamente estás desinformando, creyendo que eres médico, estás hablando en temas de salud. Pero es importante que también se toque, porque yo sé que es un tema nuevo, que no existe en América Latina, pero es un tema nuevo. También estamos en un mundo globalizado que podríamos debatir tranquilamente. Y este proyecto de ley no es, por ejemplo, se podría mejorar. Y en peor de los casos, por ejemplo, en la comisión, hay una comisión técnica que es la Comisión de Ciencia y Tecnología. Seguramente me van a invitar ahí en la comisión y yo sustentaré en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y bueno, hay que hacer mesas técnicas, mesas de trabajo, hay que invitar especialistas en la materia. Podríamos enriquecer el proyecto de ley, no necesariamente. Y si la comisión dice: señor congresista, tu proyecto de ley está mal, técnicamente, tranquilamente, la comisión también tiene la facultad de archivar de plano. Se ha tomado si bien como es cierto, un veto, vivimos en un Estado de Derecho, Perla. Y que cualquiera tiene la posibilidad de comentar, de opinar, de hablar. En el mundo digital hay una serie de plataformas, de programas que en realidad, bueno, cada quien habla sobre distintos temas. Entonces, eso es lo que no ha caído muy bien, porque se ha interpretado como un veto. No, van a seguir hablando ellos. O sea, ya que creo que se ha entendido mal se ha informado, pero bueno, como es una iniciativa, no es una ley, ¿no? Tampoco no hay que asombrarse, creo. Porque igual como congresista de la República tengo ese derecho de iniciativa. No es que alguien, por ejemplo, yo estaba viendo entonces una forma de que quiero afectar a alguien, ¿no? O quiero silenciar a alguien. No, de ninguna forma. O sea, usted lo que Yo busca... respeto mucho a los comunicadores, respeto mucho la libertad de prensa, la libertad de expresión, siempre que está por encima de todo, creo. Entonces, usted lo que busca, entiendo, es como una especialización. Correcto. Que sean personas las que puedan hablar sobre estos 3 temas. 3 temas, por ejemplo, en el tema salud, ¿no? Ya. Educación por ejemplo, también. se hace en la plataforma, si alguien quiere hablar de salud, obviamente tiene que ser como un médico, por ejemplo, un nutricionista, que podría ser tranquilamente. Entonces, creo que está bien especificado. Está en el artículo 2. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto de ley? Yo les invito a todos que pueden leerlo. Usted insiste en su proyecto de ley. Bueno, es una iniciativa legislativa. Yo sé. Tiene todo un largo camino, no es un día, esto no se convierte en la ley de noche a la mañana. Yo sé. Lo que pasa es que, claro... Justo ayer yo le estaba explicando a mi hijo, porque me preguntó: papá, me pareció a ver, explícame, ¿no? Y mi hijo entendió. ¿Qué le pareció a su hijo? ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley? Bueno, él entendió. Ya. Cuando le expliqué. Bueno, lo que pasa es que, claro, ha habido esta comparación con el nivel de requisitos que se exigen para los congresistas
que prácticamente son inexistentes, ¿no? No hay ningún tipo de título, profesión, básicamente un tema de edad y ser peruano de nacimiento, nada más. Claro, lo que pasa, Perla, pero ahí sería bueno, por ejemplo, congresista presentar un proyecto de ley al respecto, ¿no? Un poco para elevar la valla de si bien es cierto, y la Constitución contempla para ser congresista tienes que tener 25 años y ser peruano de nacimiento, ¿no? Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en X de la comunidad fuera del Perú, de capital? Hay una persona que es líder de su comunidad, ¿no? Y el partido político lo promueve a ese líder de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a prohibir? Hay un congresista, el titular de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, ahora que usted hablaba de que su proyecto iba dirigido para temas de educación, ¿no? De salud, de educación también, ¿no? Y él ha presentado un proyecto de ley copiado y pegado de la inteligencia artificial, ¿no? Copió y pegó y es más, se olvidó de borrar la parte en la que dice, si tienes otra pregunta, que generalmente es lo que hace la inteligencia artificial, te la puedo absorber. Y era precisamente para presentar un proyecto de ley sobre un tema importantísimo, que era la nueva Ley General de Deporte. Entonces, no habría que exigir más bien, congresista, desde su posición como parlamentario que tiene iniciativa, propuesta para presentar proyectos de ley, de repente eso, ¿no? Que, por ejemplo, haya más especialización para quienes conforman las comisiones, las presidencias de las comisiones en el Congreso, los mismos congresistas. Era lo que le estaba planteando hace un ratito. Claro, a ver, a veces justamente me estaban cuestionando el tema de algunas cosas de mi persona. Pero yo soy una persona, por ejemplo, que yo vengo de muy abajo, ¿ah? O sea, yo vengo de Huancavelica, me he formado aquí en Lima, estoy 23 años aquí en Lima, me he formado de muy abajo, soy muy orgulloso de mis raíces y sigo hablando quechua también, nunca me he olvidado de mi origen, de mi raíz, y amo a mi familia. Pero yo ingreso a trabajar en el Congreso de la República en el año 2005. 2005, de ahí estudié carrera de Derecho, me he formado, he estudiado, pasé por todas las áreas en Congreso, después pasé en las comisiones, en Comisión de Trabajo, trabajé en la Comisión de Justicia, trabajé en la Comisión de Defensa del Consumidor. O sea, yo conozco por dentro el Congreso como al revés al derecho. No es que yo no conozca el Congreso, porque yo trabajé, es más, soy personal de planta, soy personal nombrado en el Congreso de la República. Yo entiendo Entonces eso. creo que estando yo he estado 16 años en Congreso, conozco cómo es el manejo de labor parlamentaria. Congresista, yo entiendo Nadie me eso. puede decir a mí, ¿sabes qué? El congresista Soto, esto estás mal. Sí, yo le estaba preguntando por el congresista, colega suyo, que ha copiado y pegado de la inteligencia artificial para presentar un proyecto de ley sobre la nueva Ley General del Deporte. Entonces, le preguntaba esto porque sí sería importante que los congresistas también se ocuparan de tener la especialización que necesitan como para hacer propuestas como esta y que no estén copiando pues de la inteligencia artificial. Claro, yo ¿no? creo que en esa parte los parlamentarios tienen que tener bastante cuidado, sobre todo los asesores que hacen los proyectos de ley, porque tampoco no puedes copiar y pegar, ¿no es cierto? Entonces, y un proyecto de ley para eso no podría presentar congresista. Pero por eso. Bueno, también es una forma que recién está saliendo a la luz también, yo creo que es hace importante. rato, claro, ¿no? A veces claro, copian, pegan congresistas. Pero el que habla... Ni siquiera van presencialmente por a las... ejemplo, yo trabajé en la Comisión de Defensa del Consumidor y fui presidente de esa Comisión de Defensa del Consumidor. Entonces es una área que yo conozco, donde he trabajado y con mucho orgullo he sido presidente de esa comisión. Bien, permítame pasar al siguiente tema. El día de ayer usted estuvo reunido con el presidente de la República, José Geri. Ayer ha sido, ¿verdad? El martes. El martes, perdón. A las 3. Y en esta reunión ha quedado la posibilidad abierta de que se revise este nuevo TUA de transferencia para todos los que se están conectando. A partir del 7 de diciembre ya se va a aplicar esta comisión o este TUA de transferencia para pasajeros internacionales, pero también para pasajeros nacionales, que es lo que se critica sobre todo, ¿no? Entonces el presidente, me parece, ha dejado la posibilidad abierta de que se pueda revisar para ver la forma quizás de anular este TUA de transferencia para pasajeros nacionales. A ver, en principio, yo quiero agradecer públicamente a Willax Televisión. Creo que desde el primer momento, a través de que yo hice la fiscalización, nos ha apoyado. Hemos estado, creo que en todo momento, por eso yo públicamente agradezco, porque es importante los usuarios y los consumidores, a través de esta tarifa que han impuesto Citran, se van a ser perjudicados. Por ejemplo, yo tengo clarísimo, cuando se firma el contrato en el año 2000, de contrato concesión, la empresa concesionaria LAB nunca nunca estaba en su propuesta técnica la TUA de transferencia. Y pasó varios años, en 2013 sale una adenda, la adenda 6, ¿qué dice en el objeto de la adenda 6? Dice:
para la entrega de terreno y para aspectos técnicos y operativos. No dice tampoco para la tuba de transferencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo siempre creo que esa adenda es ilegal e inconstitucional que afecta a millones de usuarios, sobre todo a los pasajeros de provincia. Ese es el fundamento para esto, ¿no? Por lo cual yo he solicitado que se debe anular. Ok, pero mientras se va revisando eso, lo cierto es que ya va a empezar el cobro. $10,5, o sea, $10 para transferencias internacionales y para los connacionales que hagan escala en Lima y luego se vayan a otra provincia, es $6 aproximadamente por pasajero. ¿Se ha llegado a alguna especie de salida, el Ejecutivo? ¿Cuál es la posición? A eso quería llegar, porque se va a cobrar ahorita. Claro, yo había solicitado al presidente Gerí una reunión en el cual también le he solicitado que convocara a todos, ¿no? Estaba Ocitran, estaba el LAP, estaban las aerolíneas, ¿no?, de las empresas, estaba el Contralor General de la República. Y bueno, todos hemos estado. Es más, hay un informe de la Defensoría del Pueblo que está en contra del cobro de esa tuba transferencia. Para los nacionales sobre todo, o claro, para todos. Por supuesto. Sí. Lo que pasa, eso, creo que una u otra forma, lejos, si el Perú quiere crecer, nosotros gracias al turismo, que el turismo dinamiza la economía, pero lejos de beneficiar al turismo, estamos espantando, porque hay varias aerolíneas también que están cancelando, como el caso, por ejemplo, Lima-Orlando, Lima-Habana, ya se cancelaron México, también para Argentina. Entonces, por eso yo creo que es importante que el presidente de la República, que dio una vez, bueno, nos ha dicho en una semana, bueno, hay que saludarle esa iniciativa, ¿no? Igual una salida técnica sería, ¿verdad? Claro, ¿Para qué? ¿Para evitar este Tienen que hacer una adenda con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Bueno, estuvo el viceministro en esa reunión. Y bueno, espero que el compromiso que está asumiendo el presidente de la República, que finalmente, como dice el artículo 65 de la Constitución Política, dice clarísimo, el Estado debe proteger los intereses de los consumidores y usuarios. Por eso, el compromiso ha sido encontrar una salida técnica para evitar que los pasajeros nacionales paguen ese tubo de transferencia. Correcto, ¿A eso se ha llegado? Se tiene que eliminarse. Vamos de inmediato entonces con un enlace en vivo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Queremos saber qué es lo que opinan los pasajeros, porque todos nos vamos a ver afectados a partir del 7 de diciembre. Adelante, Nayeli, ¿verdad? Mari Carmen García, perdón. Adelante, Mari Carmen. ¿Qué tal, Perla? Muy buenos días. Nosotros estamos aquí en la llegada de vuelos internacionales porque son precisamente estos los que se van a ver afectados con este pago de $11.86 a esta hora de la mañana. Vemos un poco ya más bajo el flujo de pasajeros. Sin embargo, hemos ido conversando con muchos de ellos. No están informados. Nadie, digamos, dentro del aeropuerto también se ha encargado de hacer un trabajo de concientización para que los usuarios también puedan conocer. Caballero, a partir del 7 de diciembre se va a pagar un impuesto para que usted pueda usar el aeropuerto. Sí sabía. $11.89, para lo cual usted tendría que hacer una cola adicional. Sí, la verdad que sí, pero estamos analizando porque nos va a subir el costo a todos, que viajamos bastante para hacer negocio por Perú. Claro, y aparte que si es una escala, por ejemplo, usted tendría que ir a hacer cola y perder tiempo en esa escala, ¿verdad? En realidad no, porque en teoría tú haces el migracheque más electrónica, esa parte no debería ser un problema. Claro, perfecto. Muchas gracias, caballero. Hasta luego. Entonces son algunos de los pasajeros que vienen llegando a esta hora del día aquí, justamente en los vuelos internacionales. Perla, le comentaba, es básicamente los que se van a ver afectados inicialmente y cuya disposición empieza este 7 de diciembre. ¿Cómo están? Buenos días. A partir del 7 de diciembre se va a pagar la tuba de transferencia, que es un impuesto que se va a pagar por el uso del aeropuerto, de $11.86, que no va a estar incluido en el pasaje. ¿Cómo toma usted esta noticia? ¿Se había informado al respecto? ¿Le habían dicho algo? Sí, algo así escuché en las noticias, pero no estoy de acuerdo yo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no le gusta esta iniciativa? Porque, bueno, aparte de todo, en diciembre nosotros ya tenemos tarifa alta, como vuelos, y más pagar eso, y uno que siempre viene consecutivamente, pues entonces no nos afecta. Claro, y aparte va a ser un pago adicional al pasaje, que usted va a poder de repente tener que hacer cola o tener que hacer un trámite adicional durante el tiempo que esté aquí en Lima. Sí, y aparte también hay muchas aerolíneas que también nos cobran por equipaje, y más esto, entonces no conviene.
Gracias. No, buen día, muchas gracias, bienvenida. Entonces, estamos escuchando un poco la percepción, Perla, de los usuarios, de los pasajeros que finalmente llegan a nuestro país, que de repente, incluso muchos de ellos, te comento, viven en el extranjero, están viniendo de repente de visita aquí a Perú para poder, digamos, visitar a su familia y tienen que hacer esa escala. Llegan acá a Lima unas horas, pero se van a Cusco, pero se van a Trujillo, por ejemplo, y a ellos son principalmente los que se van a ver afectados también aquí. Y de repente también para aquellos que están haciendo escala para irse a otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda, va a ser algo que los va a afectar y que, como vemos, muchos de ellos no están de acuerdo por el incremento del precio que va a generar para ellos el tener que viajar, ¿no? Además de otros impuestos que también se pagan. Vemos que también no ha habido una campaña, te comentaba, de concientización. Muchos de ellos te dicen, nos hemos enterado por las noticias. ¿Cómo están? Buen día. A partir del 7 de diciembre se va a pagar la TUE de transferencia, que es como un pago adicional por el uso del aeropuerto. $11.86. ¿Usted sabía al respecto? No, yo vivo en el extranjero. He visto que aquí todos son impuestos. Me han cancelado un vuelo. Teniendo todo, yo tengo nacionalidad italiana. Me da una cólera porque como compatriotas no nos damos una mano. Teniendo yo todo en regla, voy a denunciar a la embajada mexicana y a Volaris porque era una contradicción. Uno dijo que estaba todo ok, me hicieron pagar esas tasas de $47. Por ejemplo, como todo el mundo se entera que en Perú van a cobrar de frente de eso de los impuestos que, digamos, le quieren cobrar a usted ahora por el uso del aeropuerto. Si usted quiere hacer una escala aquí en su vuelo internacional, también tendría que pagar adicional. Sí. Tuve problemas aunque con mi entrada porque, como te digo, me da una vergüenza. Siendo nacionales nosotros, mi pasaporte vence en mayo 2026 y me hicieron, yo llegué a las 6:15 de la mañana y salí a las 8:20. Hice esto. Pero ¿cuánto más? Gracias. Ahora ayuda más por dinero. Muchas gracias, señora, muchas gracias. 45 Como ella, muchos usuarios entonces incómodos con eso aquí en el aeropuerto, Perla. Mari Carmen, muchas gracias por ese enlace. Es importante conocer la indignación, ¿no? La indignación de la gente, porque claro, a partir del 7 ya vamos a tener que pagar una nueva tarifa. Y decía una de las señoras algo muy cierto, que es en lo cotidiano. O sea, encima que ya pagamos un pasaje que suele ser caro, porque volar es caro, a eso hay que sumarle ahora este nuevo impuesto. Estaba conversando con el congresista y hablábamos un poco. Por ejemplo, Panamá no cobra este TUA. Ni Colombia también. Colombia tampoco, pero Sao Paulo sí, pero es un TUA de $2. Bueno, es acá es 3 veces más. Podría ser, ¿no? $2 nada más cobra. Podrían cobrar, por ejemplo, para los vuelos internacionales ese $2. Pero definitivamente para la conexión nacional no. No, definitivamente eso afecta. Uno, porque no tenemos un vuelo directo, ¿no? De Tacna a Iquitos, de Piura a Cusco, ¿no? Entonces sí o sí tienes que pasar por Jorge Chávez y por eso nos quieren imponer como una forma de peaje, ¿te imaginas? Claro, de peaje solamente por hacer una transferencia, o sea, por llegar aquí a la capital, pisar al aeropuerto y tomar otro vuelo hacia otro destino dentro del mismo país. No se puede permitir. Yo como congresista de Acción Popular siempre voy a estar luchando por los intereses de todos los usuarios y consumidores. Bien, congresista, muchas gracias. Wilson Soto, congresista de Acción Popular. Ese domingo no son las primarias para ustedes, ¿no? Sí, tenemos. Ah, ¿también ese domingo? Por supuesto. Son 6 precandidatos presidenciales. ¿Usted ya definió? Bueno, justamente vamos a votar ese día, el 30. Bueno, gracias, congresista. Muchas gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en El Día con Willax.